Revolución Network. 3, 2, 1, let's go. Antes de comenzar, ¿por qué no hablamos del poder de la música? El poder de la música. La música puede expresar lo que uno siente. Un lenguaje emocional, intuitivo e innato. Para mí, la música es amor. En este episodio, desde Cali, Colombia, la historia de un museo dedicado a la salsa. Bueno, te voy a dar un paneo ahí, más o menos. Qué maravilla, Carlos. Y ese lugar, bueno, el museo está ahí, ¿qué? ¿Desde qué año? Bueno, mi papá empieza a documentar lo que ha sido la historia de la salsa desde el 68 hasta la actualidad. Entonces, mi papá tenía, bueno, todas estas fotos son tomadas por él. Hay aproximadamente 720 fotografías aquí en la exhibición, pero mi papá tiene 40.000 fotos impresas de 300.000 negativos. Entonces, digamos que es el documento histórico pues, de la salsa o de los sonidos del Caribe y las Antillas más importante que hay. Y en base a eso, nosotros hace aproximadamente unos 8 años sacamos este espacio. Mi papá aquí vive en el segundo piso, entonces este es un espacio de la casa, de la familia, y decidimos llamarle el Museo de la Salsa sobre todo lo que tiene que ver con la historia y la memoria patrimonial de lo que ha sido estos sonidos importantes que han marcado por lo menos nuestro país y también han marcado parte del Caribe y las Antillas. En el caso de Cali, pues a Cali la llaman como la capital de la salsa y pues acá están los registros de todas esas orquestas que han venido acá durante todo ese tiempo. Él es Carlos Molina, como contaba, en su ciudad Cali, en Colombia, desde hace años funciona uno de los museos más representativos dedicados a la salsa. Él es su dueño, desde hace años se ha dedicado a preservar a través de imágenes el legado de los más importantes y representativos nombres de la salsa. Con él, hoy hablaremos de lo que hay en el museo, de cómo, cuándo nació, por qué su papá es pieza fundamental en la creación de este espacio. Carlos nos comparte su historia, sus experiencias y vivencias cerca de los más importantes nombres de la salsa. ¿Qué tal? El Gato por aquí, soy Humberto Rodríguez, dándote la bienvenida a un nuevo episodio del Poder de la Música. Hoy quise compartir la historia de Carlos y de su Museo de la Salsa. Es curioso cómo nos conectamos con él. Bueno, y además aprovecho para agradecer todos los mensajes que me llegan por las diferentes plataformas digitales. Por cierto, @Humberto el Gato en Instagram, en Twitter, en Facebook. En mi página humbertoelgato.com también, y la del Poder de la Música, que es elpoderdelamusica.net. Ahí encuentras el link que te lleva a todas las plataformas donde está este podcast del Poder de la Música. Y te decía que con Carlos fue a través de una de esas plataformas que nos conectamos, de Instagram. Me escribió contándome sobre el Museo de la Salsa. Y inmediatamente, pues no, me comuniqué de una porque pienso que quienes se dediquen a valorar, a mantener viva esa música que con tanta dedicación, leyendas de la industria le han entregado todo, pues vale la pena exaltarlo, ¿verdad? En este caso, sobre la salsa en particular, y aunque yo creo que definitivamente hay que dedicarle un episodio completo a la salsa, o varias entregas, esta vez solamente quiero concentrarme en que Carlos nos cuente su historia y su fascinación por lo que para él es una gran pasión, que es la salsa. Género, ritmo, baile. La salsa ha sido compañía muy grande, un referente para millones de personas en el mundo. Yo siempre lo he dicho, a mí es uno de los géneros que más me gusta, siempre me ha fascinado. No sé cuántas veces lo seguiré contando, pero mi amor por la música comenzó en el año 78 por Rubén Blades. Pero bueno, antes de darle paso a esta conversación con Carlos, hago énfasis en lo de género que mencionaba ahorita, porque el género musical en su definición más simple sería una categoría o una clase de estilos musicales que se agrupan, digamos, en un mismo espacio. La salsa, por ejemplo, es una fusión de varios ritmos, de géneros como el son cubano, el jazz, el blues en Estados Unidos. Obviamente tiene de todo un poco, pachanga, rumba, mambo. No, como decía, tendremos tiempo para dedicarle las entregas que sean necesarias a la salsa, que dicho sea de paso, su nombre y esa implementación de todos esos ritmos se le pueden atribuir a un dominicano en Nueva York en los años 60, a Johnny Pacheco, que al lado de otros músicos del Caribe le pusieron ese nombre y lo popularizaron al punto que muchos de esos países tienen su propio sonido. Muchos de nuestros países es similar, pero es muy característico, tiene un sonido muy propio, la salsa en cada uno de los países. Pero repito, pronto
le dedicaré tiempo a hablar de eso aquí en El Poder de la Música. Por ahora, quiero compartirte esta conversación con Carlos Molina del Museo de la Salsa en Cali. Bienvenidos. Sabes, Carlos, que yo hace poquito justamente en el podcast y en unas cápsulas que estoy publicando de la salsa, de dónde venía, del son cubano, de esos sonidos de Cuba, de esos músicos tanto dominicanos, puertorriqueños, cubanos en Nueva York. ¿En el Museo de la Salsa está parte de esa historia? Sí, incluso hay varios museos de la salsa. Uno está en Nueva York, está en el Bajo Manhattan, en el barrio, pues, donde dicen España en Harlem. Uh-huh. Hay otro en Puerto Rico y que lo que te hablan es de temas de salsa. Cuando te hablan de salsa, no es como el Museo Celia Cruz, Museo Jairo Varela, no, es un tema un poco más amplio. Aquí te hablamos nosotros de Cuba, te hablamos de la música venezolana en los años 70, te hablamos del movimiento de los años 70 en Nueva York también a través de Fanny. Te hablamos del proceso evolutivo del origen de la salsa caleña, de lo que es Piper Pimienta, Hermes Manjoma, Wilson, Fruco a nivel de Colombia. Te hablamos también de todo lo que tiene que ver con el proceso evolutivo del cine mexicano a través de los años 40. Te hablamos también del mismo proceso de los años 90 en la salsa romántica. Te hablamos de la Sonora Matancera. Te hablamos también de la combinación perfecta en el tercer movimiento salsero importante que tuvo Rafi Mercado. O sea, te hablamos de todo. Es que por lo que estás diciendo, cuando hablamos de salsa, pues como para nosotros tenemos el mismo concepto, no es un ritmo, pero sí es un compendio, es una mezcla de una cantidad de ritmos. Si tú vas a hablar de salsa y sacas a Cuba, bueno, aquí también está República Dominicana, a través de esos sonidos del merengue y otras cosas bailables. Entonces, si sacas a estos países y solamente te concentras en uno, estamos desvirtuando la historia. Claro. Entonces, nosotros sí te hablamos en un guión técnico, aproximadamente dura casi 1 hora el recorrido, y te hablamos de todo eso con sonidos, con canciones, y hablamos, lo que estás hablando perfecto, que yo escuché el podcast y espectacular. Hablamos del trío Matamoros, hablamos del trío La Rosa, hablamos de la Sonora Matancera, Arsenio Rodríguez, que es la base, los cimientos para que esos sonidos, cuando llegaron a los años 70 en Nueva York, lo impulsaron económicamente un poco más ante el mundo entero por los latinos que estaban ahí. Uh-huh. Claro, nos podríamos concentrar un poco, primero en el lugar, en el Museo de la Salsa. Está en Cali, el edificio, este lugar es me decías que es en el barrio obrero en Cali. Sí, barrio obrero, para contextualizarte un poco más, llegan esos sonidos. La flota mercante gran colombiana llegaba a Barranquilla, llegaba al puerto de Buenaventura y traía esos LPs. Los mercantes lo que hacían era venderlo a través del tren del Pacífico colombiano, que aquí a media cuadra había una estación. Ajá. Y en esa estación, porque te estoy hablando que por ahí en 1930 el barrio obrero era el límite de la ciudad, no había Valle Lili, no había Estadio Pascual Guerrero, no había nada de eso. Era el límite. Aquí empezó todo, la radio en 1928, toda esta venta de estos músicos, esta música cubana que llegaba, esta música antillana, llegó a este barrio. Y de aquí empezó, pues, a través de las ferias de Cali, a través de todo lo que tiene que ver, Juegos Panamericanos del 91, empieza esta ciudad a extenderse y empieza todo, pero aquí nace todo. Eso está ubicado en el barrio obrero del Museo de la Salsa. ¿Y qué hablaba? Tu papá vive, ¿verdad? Sí, está por ahí, creo que comiéndose una arepita con carne. Y la idea de montar esto, me llama la atención el año 1968, porque fue el año en el que yo nací, entonces ya jamás se me olvida que el Museo de la Salsa en Cali nació en el 68. ¿Fue por qué en ese año? ¿Qué pasó? ¿Tu papá qué le interesó? ¿Tu papá es músico? No, mi papá siempre fue un fotógrafo emocionado, con ganas de retratar en la fotico del recuerdo. Él siempre lo llamó muy tiernamente en la fotico del recuerdo. Uh-huh. Pero hay algo interesante, es que el hermano de él, mi tío Armando, era la mano derecha de Daniel Santos. Por ahí en el año 53 lo conoce en Barranquilla. Entonces también fue uno de los pioneros de la salsa caleña. Él era percusionista
y empezó a crear sonidos con Piper Pimienta, Los Supremos, todo lo que tenía que ver con estos músicos que estaban en ese tiempo. En el año de 1963 crean acá al Voltear un combo que se llamaba el Combo Swing de 1963 en cabeza del maestro José Duval, Piper Pimienta. Entonces mi tío estaba involucrado en toda esta vaina de la música, era un bohemio de los mejores. Entonces mi papá en el año 68 con mi tío pasó algo histórico en Cali, y es que viene Richie Ray y Bobby Cruz a dañarle el oído a todos los caleños, que los caleños escuchaban era música antillana, de pronto cumbias, Lavillos Caracas Boys, todo lo que venía también parte de Venezuela. Claro, y en ese año llega Richie Ray, imagínate, con toda descarga. Entonces mi papá, sí pusimos como un punto en la historia para un antes y después, porque mi papá también le tomaba foticos de recuerdo con mi abuelo cuando venían en el Evangelista Mora, esos tangueros, esos boleístas de Argentina, Hugo Romani, y Leo Marini y otros pues importantes de esa época. Entonces mi papá lo que hizo fue querer aprender a tocar piano, y mi abuelo nunca lo dejó. Dijo, no, esa música es para vagos. Entonces mi papá como que entró como en un proceso de rebeldía y dijo, no, ahorita voy a coger una cámara. Era una Olympus Pen que la tenemos aquí en la vitrina exhibida, y entonces dedica toda su vida hasta hace unos años a andar detrás de los artistas con mi tío, a tomarle fotografías en todos los conciertos que había. La fotico del recuerdo. Me encanta ese. ¿Y tu papá, cómo se llama tu papá? Mi papá se llama igual. Carlos. Mi nombre es Carlos Molina Castellanos y mi papá se llama Carlos Alfredo Molina Sala. Carlos Alfredo. Y esa gran idea yo siempre he pensado que, y más en estos tiempos que hablamos de la inmediatez y las redes sociales y el video y y todo el mundo quiere aparecer y la pantalla, etcétera, pero creo que en una foto habla para la historia, un video, claro, también, pero la foto guarda momentos muy particulares. En esas imágenes que hay ahí detrás que veo tuyas, esas fotos fueron tomadas ¿dónde? ¿Solamente en Cali? Bueno, sí, todas las fotos son tomadas por mi papá en Cali. En Cali. Okay. Hay que tener en cuenta de antes de estos puertorriqueños, por lo menos llegó la Sonora Matancera. La Sonora Matancera en el 76 creo que fue que llegó por primera vez por Pilató. Héctor Lavoe llega por primera vez en el 77. Aquí hay fotos de Héctor Lavoe, hay fotos de todos los que te puedas imaginar. Aquí están todos, o sea, el que no esté aquí es porque nunca vino a Cali o vino antes de que mi papá iniciara todo esto, como Benny Moré, como Machito, que fue a Medellín, más no vino a Cali. El mismo Tito Rodríguez, cuando vino Tito Rodríguez a Cali, mi papá estaba muy, muy niño, ¿sí? Entonces, aquí está la memoria, está, bueno, de los grandes de Cuba, está Chucho Valdés, Celina González, bueno, toda la Sonora Matancera, está Carlos Puebla, de la canción emblemática de Llegó el comandante y mandó a parar. Y en eso llegó Fidel, y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Está la Orquesta Aragón, la original de Manzanillo, Iraquere, está Copacabana, está Laito, está Rogelio. De los puertorriqueños, todos. Te puedo decir desde Gilberto Santa Rosa, de Frankie Ruiz, todo el Gran Combo, todos, Ponceña. Pues, bueno, yo acabo de escribir un libro hace poco. ¿Cómo? Sobre todo esto, se llama El Legado precisamente, y me fui yo para Puerto Rico a hacer el lanzamiento, pero más por hacer el lanzamiento y el champú, pues de irse hasta Puerto Rico a llevarle un libro escrito de salsa por mí. También fue entregárselo a Papo Luca, Willy Rosario y Andy Montañez, porque como me vieron nacer y porque mi papá era el fotógrafo de los artistas y de toda esta gente, claro, ellos escribieron el prólogo para mi libro, me lo escribieron ellos tres. Entonces yo dije, si voy a Puerto Rico le puedo llevar una copia a cada uno, y pudimos estar con Andy y con Papo Luca compartiendo con ellos. Y aquí a Willy Rosario, pues a él sí no lo pude ver porque claro, Willy ya son 98 años. 98. Aquí sí lo cogió en Feria de Cali. Tiene 98 al año, el viejo, el swing, el rey del ritmo. Pero una chica sencilla, que me ame con ternura, amable, buena y bella,
¿Y tú, Carlos, te interesaste por la música en qué momento? O sea, más que melómano, en algún momento no dijiste, bueno, yo puedo tocar un instrumento, me gustaría, no sé. Sí, mira que siempre yo estuve involucrado en este tema. Obviamente yo tengo 43 años. Me crié me crié con esta música, me crié con audiciones, me crié con las fiestas de mi casa, de mi abuela, de mi tío, de mi tía Flor Alba, de mi papá, escuchando La Matancera. O sea, si vos me preguntás, a mí me encanta Fania, me encanta Héctor Lavoe, pero mis sonidos son más de los 60 para atrás. Yo escucho, y pareciera raro que estuviera yo como que nací en otra época, pero yo, Nelson Pinedo, Celio González, Daniel Santos, Celia Cruz, el mismo que estábamos hablando ahorita, Leo Marini, Carlos Argentino, o sea, mi música, que yo puedo pasar cientos de tiempo escuchando La Matancera y siempre hemos estado involucrados. Por ahí, yo creo que en los años 90, yo tenía por ahí unos 17 años y quise como cantar. Por ahí un promotor de la Sony Music me pasó un tema en ese tiempo para que lo estudiara, que había una audición, pero en ese año me enamoré de una peladita, entonces mandé todo para el carajo. Pero era el momento perfecto para cantar porque ahí le hubieras enamorado más. No, me enamoré y después salí más torcido yo, y yo me olvidé de todo eso. Y precisamente estamos atrás de un vestido de Celia Cruz. Eso te iba a decir, lo veo porque además me escribiste y me contaste que tenías, y ese es el vestido que estoy viendo de Celia Cruz. Ese es el vestido de la guarachera de Cuba, Celia, cuando estuvo con Fania en Barranquilla en el año 80, el 8 de agosto. ¿Dónde conseguiste ese vestido? Allá mismo, en Miami. Homer Pardillo, que es el que quedó con todo lo de Celia, que es el gerente de todo ese proyecto maravilloso que continuó con ese legado, me lo entregó precisamente para que continuara ese legado musical de esta mujer tan maravillosa, y pues reposa en el barrio donde la escuchó por primera vez en Cali, que es un barrio obrero, cuando comenzó con la Sonora Matancera, y en el lugar donde la tenemos aquí, en el origen de lo que ha sido la historia gráfica, por lo menos más importante que tenemos en Cali. Y uno va al museo y ahí te hacen, o sea, ¿quién cuenta toda la historia de lo que hay, de lo que se ve y de lo que aquí estamos medio conversando un poco sobre la salsa en Cali? Bueno, aquí comencé yo guiando, digamos que pues el tema es tan complejo, estos sonidos y ser como tan exactos para estos sonidos, para mucha gente, no es fácil. Yo tengo una escuela de guías de salsa aquí en el Museo de la Salsa, y tengo un joven que se llama Marlon Echeverry, tiene 17 años, está conmigo desde los 9 años porque yo hago procesos sociales desde hace cualquier cantidad de años. Yo tengo 28 años trabajando procesos sociales aquí en esta zona, y ese muchacho hace un año me cogió la caña pues bien, y ese man obviamente le hicimos el guión, pero la forma en que lo explica, hemos podido atender por lo menos cientos de personas hace 8 años, de todos los países del mundo, y les damos una guía que dura 1 hora, como te lo decía, comenzando por Cuba, hablando de África, sobre el proceso evolutivo del tambor, la esclavización que tuvieron estas personas pues a través de todo el Caribe. Qué bueno. Y llevaron esta cultura, y viajamos por Cuba, Colombia, Nueva York, Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana, México, diciéndole a la gente todo un tema audiovisual, porque les ponemos canciones que han sido importantes en la década y en las emociones de cada uno de estas personas, y también audiovisual porque les ponemos canciones muy pedacitos y chévere de lo que representa estos sonidos, que esto nos identifica, gato, esto. El que diga que no le gusta una canción de Pastor López o algo y no te recuerda a tu papá, a tu mamá, a tu abuela. ¿Quién venido jóvenes de 14 años que dice, mi papá ponía esa canción antes de morir? O sea, Dios mío bendito, eso lo marca a uno, saber que uno está transformando las emociones de las personas a través de estas canciones tan bonitas. Y ahora que te oigo, y estoy de acuerdo contigo,
bueno, de hecho, este podcast que es El Poder de la Música, justamente yo siempre trato de exaltar eso, el poder que tiene. Para ti, por ejemplo, Carlos, ¿cuál es el poder que tiene la música? Uy, te digo que es mágico, ¿viste? Porque yo soy me gusta mucho el tema espiritual, me encanta, me fascina. Y te puedo decir que cuando yo fui pastor de jóvenes, de 12 años, de una iglesia cristiana, y te digo que independientemente de que sea la salsa, pero te voy a hablar de la música, como me lo decís, mira que yo me conectaba con Dios en el momento de la adoración, en el momento de la alabanza. Ya cuando el pastor empezaba a hablar, pues sí, pues chévere escuchar la conferencia, pero hermano, yo no podía llegar tarde porque ellos comenzaban con la parte musical y después otras cosas, pero te digo que la música para mí, el momento épico más importante es eso. Si vos me preguntás a mí, yo he llorado con Mi Desengaño, yo he llorado con la canción de Roberto Roena que canta Papo Sánchez. Yo he llorado con una cantidad de canciones que representan estos ritmos. El trío Matamoros, Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, de dónde serán. Yo quiero que usted me diga de dónde. Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, que lo encuentro muy galante y los quiero conocer con su trova fascinante, que me la quiero aprender. Y eso es un diálogo constante, todo lo que nosotros podemos estar hablando. Y a mí me quebranta mucho la música, el jazz, esta música bonita. A mí sí no me quebranta el reggaetón, no me quebranta no me quebranta eso, pero sí, eso es impresionante el poder que tiene la música. Por lo menos conectarme yo con Dios, hermano, es impresionante. Mira eso es mágico para mí. Mira qué bonito. Y ahora que hablas, obviamente estamos hablando del Museo de la Salsa que está en Cali, y oyéndote hablar y el conocimiento que tienes, pienso también un poco yo estaba revisando un poco en lo que uno siempre vive investigando de la música, yo me la paso en eso todo el día, y vi una entrevista que dio hace muchos años Rubén Blades, cuando él describe que fueron a Cuba. Además, la mamá de Rubén Blades es cubana, de regla, Cuba, y él, es panameño, y él contaba cómo fueron con la Fania, y casi que ni les hicieron caso cuando fueron, porque cometieron el error, dice él, yo no sé por qué la Fania cometió el error en ese momento de ir a Cuba y tocar una serie de canciones que eran parte del catálogo cubano. Mira, es correcto, lo de la Fania fue muy interesante porque yo tenía mucha ilusión cuando fuimos de que íbamos a presentar una evolución de lo que era la música cubana. Y yo no sé por qué razón a los directivos de la Fania se les metió en la cabeza que lo que teníamos que hacer era ir allá a tocar música cubana. Es decir, yo consideré que eso era un error. Yo toqué Juan Pachanga, creo que era, si no me equivoco, toqué Juan Pachanga, que era la única canción original que planteamos. La gente estaba cansada. Yo me acuerdo cuando van a oír lo mismo, cuando empezó a tocar la Fania, yo creo que la mitad del teatro se paró y se fue. Él hablaba en ese momento, si mal no me acuerdo quién fue el responsable de hecho que le puso la primera vez, o por primera vez la palabra salsa, échale salsita, creo que era la canción. No me acuerdo cuál el nombre del... Ignacio Piñeiro con el Septeto Nacional. Bueno, mira, y eso fue en los años... Salsita. Échale salsita, échale salsita, échale salsita, échale salsita. No, eso es de 1924. 30, imagínate, 20, yo pensé que era como de los años 30. Y él decía, fuimos a cantar eso y ese tipo de música y no, o sea, no podíamos llevar leña al monte. Teníamos que hacer lo nuestro, lo que finalmente la Fania, con este grupo de artistas de Nueva York, de Puerto Rico, que le dieron otro nombre, otro sentido a esa maravilla de música que era la salsa. Y piensa uno del blues, del jazz, esos sonidos muy norteamericanos, con el son cubano, con lo que venía de, sí,
prácticamente el guaguancó, el montuno, mezclas con cha-cha-cha. De Puerto Rico, o sea, todo eso y tener uno, qué riqueza musical tan grande la que tiene un género que abarca unos subgéneros maravillosos y unos estilos diferentes en la salsa de Colombia. Me parece además, porque estamos hablando de Colombia, que también es diferente a la que hay en la que encuentra uno en República Dominicana o en el mismo Puerto Rico o en Venezuela, no sé, ¿no? Sí, no, es que es una mezcla. Por eso te digo que ahorita que estuve en Nueva York con todo el tema del libro, me metí en Queens a un almacén a comprar como un chicle, algo porque quería algo de dulce. Y yo veo que una señora vendía muchas banderas de muchos países. Y yo, jue madre, yo debería de involucrar varias banderas aquí en el museo, porque en el Museo de la Salsa va mucha gente. Mira, me traje la de Cuba, la de Panamá, la de los Estados Unidos, pensando en Nueva York y en parte de California, en Los Ángeles. Me traje la de Perú, me traje la de Puerto Rico, me traje la de México, me traje la de República Dominicana, la de Venezuela y la de Ecuador. Y están acá en el techo del Museo de la Salsa, están todas esas banderas. Cuando llega esa gente aquí, a Cali, vienen a ver Cali, vienen a ver gatos, vienen a ver cholados y vienen a ver salsa caleña. Pero se encuentran con que aquí está la memoria de su país, claro, de lo que ha significado sus artistas, sus ídolos. O sea, aquí vienen panameños aquí, lo primero que preguntan es dónde está Rubén Blades aquí. Pero ven su bandera, ven que nosotros como caleños tenemos en cuenta los sonidos que han hecho los panameños con Camilo Azuguita, Rusi, los magníficos, el mismo Rubén Blades y mucha gente. O sea, viene y con otros, viene un mexicano y dice, chévere mi bandera, pero él recuerda ese cine mexicano típico con Tintán, con resortes, la tongolele, todo ese estilo de baile que nosotros en parte tenemos que ver con el estilo de baile caleño, los mexicanos, y el proceso evolutivo del mambo, Pérez Prado, Benny Moré, cuando hacían esos sonidos para esas películas. Ellos dicen, wow, esto es mágico. Y México es gigantesco, es como los Estados Unidos de público. Y vi a esa gente y yo he visto cómo se quitan los zapatos y besan el suelo y el piso mantiene sucio, pero es una pasión que es un sentimiento impresionante. Y la raíz y de dónde viene uno y lo que nos ha unido a lo largo de los años en medio de las situaciones más difíciles de la humanidad, que es la música, entre muchas otras cosas, pero es la música, que es un lenguaje tan universal. Entonces yo llego al Museo de la Salsa en Cali. Lo que estoy viendo ahí es una parte, es un salón grande. Descríbeme un poco cómo es el museo, Carlos. Bueno, tenemos varias formas de expresarlo popularmente. Esto es un chorizo de 30 metros de fondo, 5 metros de ancho, y en las paredes, como lo ves, está forrado de la memoria fotográfica más importante de la salsa. Pero aparte de la memoria fotográfica, está dividido por países. Aquí nosotros vemos el vestido de Celia Cruz y está en la pared de la Sonora Matancera. Okay. Acá está la de Puerto Rico, acá también tenemos parte de lo que ha sido Nueva York, Venezuela, Colombia, Cuba. Pero no solamente tenemos unas vitrinas donde tenemos, al Museo de la Salsa nos dieron las llaves de la ciudad de Toa Baja en Puerto Rico por salvaguardar lo que ha sido la memoria. Tenemos partituras originales de Miguel Magaño, Lamento de Concepción, partituras originales de Tito Puente, Hermes Mayoma. Tengo los bongos de Roberto Roena, tengo sombreros de diferentes artistas, de Justo Betancourt. Tengo LPs originales de Grammy, como los de Grupo Nietzsche 40, que se lo ganó hace poco. Tengo indumentaria de artistas que nos han donado. Tengo un disco de oro de Fanny de 1973, Nuestra Cosa Latina. Tengo el Urlatintín, lo tengo aquí, que me lo dio Roberto Roena también. Tengo chaquetas, tengo memorias, tengo boquillas de los percusionistas más importantes de la salsa, como son los del Gran Combo. Tengo la boquilla de José Aguirre. Tenemos objetos que tienen que ver con parte de lo que ha sido la memoria e instrumentos. Porque en esta zona que tú estás viendo es donde yo entreno con los jóvenes y hacemos música. Ha habido 3 proyectos acá importantes.
Y hoy precisamente comienza el otro proyecto, que es el proyecto de fortalecer este año, con 3 niñas que tocan trombón, 2 que tocan flauta traversa, piano, bajo, normal, y la percusión completa, y un chico de 15 años es el cantante. Entonces, todos son menores de edad, y eso es lo que hacemos. Le cobramos a la gente la entrada, y con ese dinero es que yo hago todas estas maravillas, y hago todos estos milagros. Entonces... Qué gran legado. Eso es lo que hacemos, el legado. Y qué gran ejemplo, además, Carlos, porque es mantener vivo algo que, repito, tiene unas raíces maravillosas en el Caribe y que nos conecta y nos ha conectado y nos seguirá conectando. Carlos, sobre lo que hay hoy en día en la salsa, yo siempre digo, porque yo también vivo, para mí, te digo una cosa, yo que soy, mucha parte de mi vida he sido muy rockero, de gusto musical, rock, alternativo, etcétera, pero yo con y esto lo he contado no sé cuántas veces y no quiero aburrir a los oyentes, pero la canción que para mí me cambió todo fue cuando yo tenía 10 años, era el año 78, mi disco primero que tuve en mis manos, que era Siembra, de Rubén Blades, y ya de ahí en adelante yo perdidamente enamorado de la música por Pedro Navaja, por esa época de finales de los 70 de la salsa. Y yo digo, maravilloso que vivimos en esa memoria y recordamos eso, pero hoy en día, ¿cómo ves tú lo que está pasando con la salsa? ¿Qué hay nuevo? Algo que nos puedas decir tú. Ve, te puedo contar, y hay mucho. Hay demasiada música buena y bien hecha. Como ahí también que hay una música que está por mejorar. En Colombia tenemos muchos artistas, por lo menos el legado que hizo el maestro Jairo Varela con Grupo Nietzsche, y ellos son exitosos, es la orquesta que más factura en estos momentos. Pero orquestas nuevas... ¿Y los nuevos nombres qué? Muchas. Dame unos 3 nombres para que tengas ahí en el radar y que tengamos idea. Bueno, hay un artista puertorriqueño, pero vamos a hablar de los puertorriqueños. Hay un artista puertorriqueño que es impresionante, pero no lo conoce mucha gente precisamente por eso, porque estamos tratando en ese proceso. Se llama Landy Cabrera, de Puerto Rico, de Manatí. Ese man es impresionante, te digo. Es mi pana, mi hermano, y yo te puedo decir que ese man tiene un nivel de proyección altísimo. Otro artista impresionante que nosotros podemos llegar a tener en el radar se llama Wilito Otero, también de Puerto Rico. Borinquen te quiero porque en ti nací. Hay una chica del Perú que se llama Daniela Darcourt. Sí, esa sí la he oído porque además hizo una canción con unos amigos rockeros, con Don Teto. Ella misma. Nadie quiere saber si puedes volar en la oscuridad. Buenísimo. Está Yosimar y su Yambur también del Perú, imagínate. O sea, el Perú está haciendo cosas impresionantes. Ella pensó, me acarició, hasta mi alma estremeció. El mismo Alain Pérez de Cuba, eso es una cosa impresionante, Pérez, pero ya Alain es más. Sí, ya tiene su más recorrido. Aquí por lo menos en Colombia tenemos una agrupación que se llama Las Guaracheras. Soy la fuerza que atrae. Unas chicas con vibráfono. Hay otra orquesta que se llama Joseph Arango y su Marea Brava. Tienen un sonido muy parecido a lo que fue. Tienen un Willy Rosario, tiene algo fuerte, una vaina chévere con el saxofón, el barítono. Donde quiera que yo vaya no me olvido. Y bueno, te digo que aquí nos podríamos quedar impresionantemente muchos años. Claro. Muchos años de los años hablando de la música nueva como tal. Qué bueno. Y me encanta que hayamos concluido con esa parte porque siempre es rico recordar. Me encanta estos minutos que me has regalado para hablar del Museo de la Salsa, de ese legado. Mándale un abrazo grande a tu papá y felicidades por haber comenzado algo que por siempre va a quedar
Y va a ser eso, justamente, un legado para las nuevas generaciones. Y hablar de la nueva salsa siempre me parece maravilloso, hablar de lo nuevo que está sucediendo para conocer, y qué bueno que hay tantos jóvenes interesados en mantener vivo un sonido tan único y tan especial y tan importante para la música como es la salsa. Abrazo grande, Carlos. Gatico, bendiciones, cuídense mucho y bueno, aquí estamos siempre para atender a las personas que quieran aprender más. ¿Qué tal si nos despedimos con un poquitico de Nietzsche, ese Cali pachanguero? Porque ahí está, en Cali, ese Museo de la Salsa, uno de los 3 más importantes que hay en el mundo, como nos decía Carlos Molina, nuestro invitado, a quien le doy las gracias por acompañarnos. Yo soy el Gato, Humberto Rodríguez. Ya sabes que El Poder de la Música es una producción de Gato Media para Revolución Network. Nos encontramos la próxima semana. Ahí nos vemos. De romántica luna, el lucero que es lelo, de mirar en tu valle